Ya. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase virtual. Hoy día sábado 20 de junio. Vamos a ver el análisis de la función cúbica. Como ejemplo tenemos lo siguiente, es graficar las siguientes funciones. Hallar punto de corte si es posible, los intervalos donde crece o decrece, dominio e imagen de la función. Bien, empecemos entonces con este ejemplo. Inciso A. Se pide hallar punto de corte. Entonces vamos a hallar puntos de corte. Puntos de corte. En el eje X. En el eje X sabemos que Y vale 0. Entonces toda la función le igualamos a 0. Toda la función le igualamos a 0. Ahora hacemos lo siguiente. Copiamos X cubo al lado izquierdo. Menos X cubo, lo dejamos al lado izquierdo la variable X. Voy a despejar X. Y el 1 pasa con menos 1. Multiplico por menos 1. Para poder que quede positivo la variable, voy a multiplicar por un menos 1. Entonces me va a quedar X cubo igual a 1. Cambia el signo a este número y cambia el signo a la variable. Entonces me queda X cubo igual 1. X al cubo igual 1. Bien, sigamos. Entonces hacemos lo siguiente. Para poder despejar X, el 3 pasa con raíz cúbica al otro miembro. Se me queda X igual raíz cúbica de 1. Me queda raíz cúbica de 1. Así van a despejar raíz cúbica de 1 y eso queda 1. Ojo que como es impar, no van a poner más menos, porque la potencia es impar. Entonces ponen raíz cúbica de 1 y ese resultado es igual a 1. ¿Qué tenemos entonces? El valor de X, donde corta. Corta en este punto. Corta en X. Ahora voy a hacer corte en Y. Corte en el eje Y voy a hacer. Entonces hacemos lo siguiente. Corte en Y vale 0, X vale 0. Buscamos la función. Corte en X, Y vale 0. Entonces traemos la función. Corte en Y, X vale 0, ¿no? Ponemos acá Y igual. Ponemos 0 al cubo más 1. Y eso es 1. Entonces corta en el eje Y en 1 igual. Ya hicimos los puntos de corte. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Me dice que hallemos los intervalos donde crece o decrece la función. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, el inciso B. Por lo tanto, mi punto de corte en Y, en 1, mi punto va a ser 0, 1. Entonces, corte en el eje Y equivale a 0 y corta en 1. Cuando hicimos corte en X, corte en X, interseca en 1 también. En 1, ponete el punto. Es 1 para X, ha sido coincidencia que coincide el 1 en X y 1 en Y. ¿Ya? Entonces, fíjense, corte en X en 1, Y vale 0. Corte en Y en 1, X vale 0. Ha sido coincidencia. Vamos con el inciso B. El inciso B, voy a hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Vamos a ver los intervalos donde la función crece y donde decrece. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Bien. Para ello voy a utilizar el criterio de la primera derivada.
el criterio de la primera derivada. Entonces ponemos la función y voy a hallar el criterio de la primera derivada. Entonces ponemos f' de x igual. Derivamos. Me queda lo siguiente. La derivada de menos x cubo es menos 3x cuadrado. Voy a comenzar a derivar. Entonces la derivada de x cubo, 3 baja acá adelante, quedaría menos 3x al cuadrado. ¿Ya? Entonces fíjense, baja el 3 aquí adelante, quedaría menos 3x cuadrado. La derivada de 1 es 0. Entonces utilizamos el criterio de la primera derivada. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Una vez tenemos ese resultado, el resultado de la derivada lo igualamos a 0. Entonces, para hallar el integro de crecimiento y crecimiento, derivamos. El resultado de la derivada lo igualamos a 0. Eso igual a 0. El menos 3 pasa a dividir, o multiplico por menos 1. Menos 1. ¿Qué me queda? Me va a quedar 3x cuadrado. 3x cuadrado igual a 0. Por lo tanto, tengo que despejar x. Si despejamos x, me queda lo siguiente. El 3 pasa a dividir, va a quedar x cuadrado igual a 0, porque 0 dividido entre 3 me da 0. Entonces va a quedarme x cuadrado. El 3 que multiplica pasa al otro miembro a dividir y 0 dividido entre 3 me queda 0. Y sabemos que raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces queda x igual a 0. Entonces fíjense que mi punto, este es un punto crítico. Corro el riesgo que haya máximos o mínimos. Entonces fíjense de nuevo. Derivamos la función original. Ese resultado lo igualamos a 0. Resuelvo la ecuación. Me queda x0. Ahora, este punto es mi punto crítico. Corre el riesgo que haya máximos o mínimos en este punto crítico. Entonces, voy a decir lo siguiente. Mi intervalo de crecimiento y decrecimiento se trabaja siempre con el punto crítico. El punto crítico es 0. Ponemos acá 0. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a decir lo siguiente. Mi intervalo va a ir de dónde a dónde. Va a ir de menos infinito a 0. Voy a colocarlo. Siempre es abierto, por si acaso. Voy a poner 0 abierto, para que ustedes se ubiquen ya. 0 abierto. Entonces, aquí coloco abierto, sin relleno. Entonces va a ir de menos infinito, mi intervalo, de menos infinito hasta 0. Y el otro intervalo va a ir de siempre abierto, de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Entonces siempre mi intervalo de crecimiento va a ir de menos infinito a 0 abierto y de 0 a más infinito. Para lo que vamos a analizar es el signo de la derivada. El signo de la derivada. Entonces vamos a dar un valor que esté dentro de este intervalo. Voy a reemplazar el f', un valor que esté dentro de este intervalo, vamos a darle el valor de menos 1. Menos 1. Un punto que pertenezca a un valor de x que pertenezca dentro de este intervalo puede ser el menos 1, el menos 2, el menos 3, pero nunca el punto crítico. Si reemplazo en la derivada, ¿qué me queda? A reemplazar en la derivada me queda menos 3, en vez de poner x cuadrado, voy a poner el valor del punto que estoy eligiendo, que en este caso es menos 1. Menos 1, cierro paréntesis, al cuadrado. ¿Y cuánto me da? Positivo más 3. Entonces, en este intervalo, fíjense, igual me da más 3. Como dio positivo, decimos que f de x crece.
f de x, la función crece. Porque dio positivo. Crece. Entonces, de menos infinito hasta 0, la función... ¿Por qué no es menos 3? Ah, ahí es menos 3, sí. Ahí me equivoqué. Entonces queda negativo, ¿cierto? Tiene que poner signo y todo, ¿ya? Menos 3. Entonces, f de x decrece. Gracias. La función decrece. Entonces, de nuevo, reemplazo un número dentro del intervalo y reemplazo en la derivada. El signo me dice si crece o decrece. Como da negativo, decrece. De 0 a más infinito le voy a dar el valor de 1. Un valor para x, el valor de 1 le voy a dar. 1 positivo. Entonces, f' de 1 en la derivada. Y aquí me queda menos 3 también. Así de coincidencia queda lo mismo. Menos 3. Como dio negativo, ¿qué decimos? F de x, la función f de x decrece. Ya está. ¿Alguna duda hasta ahí, grupo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene duda? Bien. ¿Por qué no saca segunda derivada? Ya, buena pregunta. La segunda derivada es para hallar el máximos y mínimos, que lo voy a hacer ahorita. ¿Ya? Solamente ahorita he calculado mis intervalos donde crece y decrece. Anita hacía. Intervalos. Intervalos de crecimiento y crecimiento son de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Acá decrece. Aquí me he equivocado. Decrece. ¿Ya? ¿Alguna duda de los intervalos de crecimiento y de crecimiento? Ahora vamos a ver puntos máximos y mínimos. Entonces aquí le voy a agregar algo más al enunciado. La orden me dice los intervalos donde crece o decrece, coma, puntos máximos o mínimos, puntos máximos o puntos mínimos, si hubieran, y dominio e imagen de la función. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense, es los intervalos donde crece o decrece la función y puntos máximos o puntos mínimos. ¿Ya? Entonces ahorita hemos hallado solamente mis intervalos donde crece y decrece. Ahora vamos a ver mis puntos máximos o mínimos. Para ver mis puntos máximos o mínimos es con la segunda derivada. Puntos máximos o mínimos. Entonces, para hallar el análisis de puntos máximos o mínimos, trabajamos con la segunda derivada. Voy a copiar la primera derivada, que es... Profe, ¿por qué en los intervalos decrecen en ambos? Por el signo, Juancito. El signo me determina, aquí fíjense, lo que salga, no hay una receta. Si el signo le salió positivo, crece, pero ahorita ha salido negativo ambos, entonces decrece. ¿Me entiende? Ya. Sí, profe, gracias. Ya, ok. Bien, entonces vamos a ver ahora el criterio de la segunda derivada. Voy a hallar la derivada segunda, f segunda de x. La derivada segunda de x, derivamos una vez más, quedaría menos 6x. La derivada es menos 6x. Ahora, voy a reemplazar mi punto crítico. ¿Cuál es mi punto crítico? 0 ahorita. 0, fíjense mi punto crítico. El resultado que sacamos ahorita cuando derivamos la primera derivada, ese valor es mi punto crítico. Ya, entonces, punto crítico. El valor de x igual a 0 es mi punto crítico. El punto crítico es que voy a reemplazar acá en la derivada, en la segunda derivada. Y el resultado de la segunda derivada, escuchen bien, el resultado de la segunda derivada, a sea, miren acá, sea x igual a mi punto crítico. El punto crítico. Obviamente que a pertenece a los reales, ¿no? Sea a un número que pertenece al conjunto de los reales, ¿ya? Voy a poner acá entonces. Sea a
dependencia de los reales, coma, x igual a el punto crítico, voy a decir lo siguiente. Por lo tanto, al hacer f de a, si f de a sale mayor a 0, escuchen bien, si f de a sale mayor a 0, existe punto mínimo. Ahora, si f segunda de a, f segunda de a es menor a 0, va a haber punto máximo. Es menor a 0, existe punto máximo. ¿Ya? Entonces, existe punto máximo. Y alguien mira, y si es 0, no hay máximo ni mínimo. Por lo tanto, lo voy a encerrar para que quede la teoría. Ahí va a estar encerrada. Ahí está. Entonces, A pues es a los reales. X igual a A es el punto crítico. Al reemplazar, si el resultado de la derivada sale positivo, existe punto mínimo. Si sale negativo, existe punto máximo. Veamos ahorita, A ¿cuánto vale? 0, porque 0 es mi punto crítico. Así voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar aquí en la función, en la segunda derivada. Solamente la segunda derivada es para ver si hay máximos o mínimos. Entonces reemplazamos f segunda 0. Acá en vez de x voy a reemplazar por 0. Como quedó 0, 6 por 0 es 0. Y el 0 no es mayor a 0, tampoco 0 es menor a 0. ¿Ya? Como 0 no es mayor a 0, tampoco es menor a 0, entonces no existe punto máximo ni punto mínimo. ¿Dónde? En x igual a 0. En x igual a 0. Yo podía concluir acá en el ejemplo que hicimos ahorita de los intervalos de crecimiento y crecimiento diciendo lo siguiente. La función decrece en todo el dominio. ¿Cierto? La función decrece en todo el dominio. O como acá decrece y decrece, podemos decir que la función decrece en todo el dominio. Puntos máximos no existe. Y puntos máximos no existe. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora, vamos a graficar. Para graficar podemos hacer lo siguiente. Voy a tabular un poquito. Ubico mi punto de corte. Voy a tabular, ubico mi punto de corte de X. Como X corta en 1, es Y. Como X corta en 1, hacemos lo siguiente. Voy a darle un valor antes y un valor después. Y el punto de corte. Ya, vamos a poner una línea. Ya. Ahí está. Corta en X en 1. Aquí cuando X vale 1, Y vale ¿cuánto? 0. Y vale 0. Le dar un valor antes del corte en X y un valor después del corte en X. Le dar el 0 y un valor después del X. Le dar el valor de ¿cuánto? Del corte. Le dar el valor de 2. 0 y 2. ¿Ya? 0 y 2. Lo voy a bajar un poquito acá para que no esté alejado. Ya. 0 y le dar el valor de 2. Ya. Uno antes del corte y uno después, le voy ¿ya? Cuando valga a 0, a reemplazar a la función, mi función es f de x igual, fíjense, no se olviden de la función original. F de x igual a x cubo más 1. Esa es mi función original. Con esa función voy a tabular. Vamos a tabular acá. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a tabular.
Ya, vamos a tabular. Y veo. Ya. Cuando vale 0, f de 0, ¿a qué es igual? Menos 0 al cubo más 1, y eso me da 1, ¿no? Lo tenemos, ya fue el corte en el eje Y. 1. Ese lo coloco acá. Cuando vale 2, ponemos f de 2 menos 2 al cubo más 1, me queda menos 7. Más 1 igual menos 7. Menos 2 al cubo es 8, menos 8 más 1 menos 7. Entonces tenemos menos 7. Ponemos menos 7. Con esos puntos ya puedo graficar. Ya podemos graficar. ¿Ya? Con esos puntos y el corte, graficamos. ¿Cómo vamos a graficar? De la siguiente manera. Primero lo vamos a hacer manual. Vamos a suponer que no tenemos el programa de GeoGebra y lo vamos a graficar manualmente. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Ubican su plano cartesiano XY. Ningún gráfico puede estar mudo. Tienen que poner el nombre X y Y. ¿Ya? Ningún gráfico. Ahora buscamos los puntos de corte. Corta en X en 1 y corta en Y en 1. Corta en X en 1 y en Y en 1. Y cuando X valga 2, Y vale menos 8. El punto va a estar por acá. Por lo tanto, dice que la función decrece. Fíjense, viene por acá, viene y decrece. Ahí está, pasa por los puntos. El gusanito tiene esta forma, es como un gusanito, tiene esta forma, como una viborita. ¿Me entienden? La viborita tiene esta forma, fíjense, viene, hace un quiebre y baja. ¿Ya? Vemos que de menos infinito, fíjense, avanza a la derecha, baja, por eso decrece, avanza a la derecha, baja. Entonces, de menos infinito hasta 0 decrece. En X, fíjense, de menos infinito, vamos moviéndose de menos infinito hasta 0, la función va bajando. Luego de 0 hacia la derecha, la función sigue bajando, decrece en todo el dominio. Ahora, el dominio de toda función cúbica es todos los reales. Y la imagen también es todos los reales. ¿Ya? Entonces, como me pide también dominio a imagen, entonces ponemos acá dominio de la función igual los reales. Tenemos que decir X pertenece a los reales, dominio X. Y la imagen de la función es los reales. Tenemos que decir Y pertenece a los reales. ¿Por qué valor de Y va a pertenecer siempre al conjunto de los reales? Bien, eso es todo lo que tiene que ver con la función cúbica. Vamos ahora a verificar en el GeoGebra. Vamos a verificar en el GeoGebra si está correcto lo que hemos hecho. ¿Ya? Y nos venimos acá. Voy a compartir pantalla. Utilicen ustedes el GeoGebra. Menos X cubo más 1. La función. Entonces venimos acá y vamos a compartir. ¿Ya? Le damos f de x, ingresamos al GeoGebra, igual, voy a utilizar la calculadora del programa, igual menos x elevado al cubo, x elevado al cubo, bajamos un poquito, más 1. Más 1. Ahí está. Lo voy a cerrar acá un poquito. Y como verán ustedes, ahí está la función. Me voy a ir con el mueve para observar la función. Y ahí está. Fíjense que de menos infinito, en X de menos infinito hasta 1, decrece. Baja. Luego, aquí no hubo máximo ni mínimo. Entonces sigue bajando, sigue decreciendo. De 0 hacia la derecha, todas las X las Y van bajando. Avanza X, Y baja. Avanza X otro valor, va bajando Y. Ahí está la función. Si queremos ver dónde están los cortes, dónde se interseca, hacemos lo siguiente.
Vamos acá, punto. Aquí ponemos, dice, se interseca en el eje Y en 1. Un punto ahí. Y se interseca acá en la función en el eje X. ¿Cuánto vale? 1 para X, 0 para Y. Ahí está el corte. ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta? Maradita Cía. Gaba, ¿alguna duda? Danilo Bakovic. Profe, para saber si decrece o crece, o sea, no se puede saber solo viendo el gráfico, hay que sacarlo, ¿no? Como sacó Ya con el antes. gráfico me doy cuenta que crece y decrece, pero para saber los intervalos de dónde a dónde es haciendo con el criterio de la primera derivada. ¿Cómo sabe que decrece? Pues, profe, también podría ir de abajo para arriba. No, es que ya, buena pregunta. Como yo sé, siempre usted hace lo siguiente: agarra un punto cualquiera en la curva, avanza a la derecha. Si yo subo, fíjense, no voy a encontrar ninguna curva, la curva no la encuentro, nunca la voy a encontrar la curva. Para encontrar la curva tengo que bajar, ahí recién la localizo la curva, por eso es que decrece. Siempre avanzo a la derecha, si baja, decrece. Si avanzo a la derecha y si sube, le encuentra la curva, ahí crece. ¿Me entendió o no? Sí, gracias, profe. Ese es el análisis que tienen que hacer. Entonces, para que crezca, tienen que avanzar siempre a la derecha y subir para encontrar a la curva. Si no sucede eso, entonces avanza a la derecha y baja para encontrar la curva, ahí se dice que decrece. Usted agarra cualquier punto y avanza a la derecha, aquí otro punto cualquiera, avanzo a la derecha. Si subo, no encuentro la curva, tengo que bajar para encontrar la curva. Siempre formando como un triangulito. ¿Alguna duda? Kenyo. Ya. Ninguna, Entonces, profe, ninguna. ya, La única. gracias, Kenyo. Entonces ya tenemos la función. Ahora vamos a salirnos de acá y vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Voy a borrar. Entonces el programa GeoGebra nos va a ayudar a poder ver si lo hemos hecho bien o no. Ya. Voy a borrar pantalla. Y nos vamos ahorita a hacer el siguiente ejercicio. Ya. Vamos a continuar. Ya, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Ya, miren a ver. Si nosotros trabajamos con este ejercicio, yo quiero hacer, inciso A, punto de corte, corte en X. No se puede hallar el corte en X. Fíjense, ¿por qué? Porque si yo agarro acá y esta función la igualo a 0, la función la igualo a 0, no puedo factorizar ningún caso. Tampoco Ruffini no me va a dar 0 cuando haga Ruffini. Entonces, como no se puede factorizar la expresión ni haciendo Ruffini no va a dar 0, o sea, no podemos encontrar valores números enteros. ¿Va a haber corte? Siempre va a haber corte en X. En el eje X una función cúbica puede cortar una función cúbica corta al eje X, puede cortar al eje X en un punto, puede cortar al eje X en 2 puntos, y puede cortar al eje X en 3 puntos. Son los 3 casos que se pueden dar en 3 puntos. Entonces, cuando corta en un punto, no existe máximo ni mínimo. Acuérdense siempre de eso. No existe máximo ni mínimo. Que fue lo que hicimos hace rato. El anterior ejercicio que hicimos, fíjense, no cortaba, solamente cortaba al eje X en un punto.
corta en un punto, en el punto 1, en el valor de 1 de x. Por eso es que no había máximo ni mínimo. Entonces, de nuevo repito, cuando la función cúbica corta al eje x en un punto, no existe máximo ni mínimo. O bien toda la función decrece o bien crece. Cuando corta en dos puntos, existe un punto máximo y un punto mínimo. ¿Ya? Tomen en cuenta. Y cuando corta en 3 puntos, también existe un punto máximo y un punto mínimo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Entonces, la función cúbica cuando corta en un punto, en el eje X, no va a existir máximo ni mínimo. O bien toda la función crece o bien decrece. En 2 puntos va a existir un máximo y un mínimo. Y en 3 puntos igual. En el eje Y, una función cúbica solo corta al eje Y en un punto. Solo corta al eje Y en un punto, la función cúbica. Entonces van a tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Grupo? ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidado. ¿Ya? Ese es el detalle que les estoy dando para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahorita no es posible encontrar el punto crítico analíticamente. No es posible. Esto se lo voy a encerrar para que lo tengan como formulario. ¿Ya? Esto es como más conceptual, ¿me entiendes? Son propiedades, estas son propiedades de la función cúbica. Propiedades de la función cúbica. Se lo estoy encerrando ahí. Entonces ahorita no es posible, para nuestro ejemplo, no es posible encontrar el punto de corte, el corte en X analíticamente. Analíticamente. Entonces no siempre va a ser posible. Si no pueden despejar, no hay cómo resolver esa ecuación. Si quisieran saber el valor de 0, tendrían que hacer al tanteo, prueba y error, dándole decimales. Entonces es complicado. Entonces no es posible encontrar el corte en X analíticamente. En otras palabras, el corte será un número decimal, no entero. Cuando dice un número decimal significa que no es entero. No es entero. ¿Ya? Tomen en cuenta, grupo, eso lo que le estoy diciendo. Entonces, fíjense, no es posible encontrar el corte en X analíticamente. ¿Ya? Bien, grupo, digamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer ahora el corte en Y. El corte en Y no hay problema. Corte en el eje Y. Y sabemos que solamente corta en un punto, ¿no? Corte en el eje Y. Corte en el eje Y. Tenemos Y igual. Sabemos que si reemplazamos 0 en vez de X, reemplazo por 0. Nos 12 por 0. Más 2. ¿Qué me queda acá de resultado? 2. Corta en 2. Entonces corta al eje Y en 2. Pero corta en el eje X no sabemos. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B, voy a primero mis intervalos de crecimiento y decrecimiento. De crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde crece y dónde decrece? ¿Qué hacemos ahora, grupo? Para hallar mi intervalo de crecimiento y decrecimiento, tengo que hallar la derivada. Tenemos que derivar. Donde ponemos Y' igual. ¿Cuánto es la derivada de X cubo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la derivada de X cubo? Grupo. ¿Cuánto es la derivada de X cubo?
3x al cuadrado. Eso es la derivada. Baja el 3 a multiplicar el coeficiente cúbico. 3 por 1, 3, disminuye en 1. Menos la derivada de 12x es 12. Ya tenemos entonces la derivada. Ahora, ¿qué hago, grupo? Una vez tengo la derivada, para encontrar mi punto crítico, el resultado de la derivada lo igualamos a 0. Esa es la regla para encontrar mi punto crítico. Entonces, ese resultado lo igualo a 0. Ahora, si despejamos x, ¿qué va a quedar? X, ¿a qué va a ser igual despejando, grupo? 2 se pasa al otro lado a 2 se pasa al otro lado a sumar. ¿Y qué me quedaría? Fíjense, 12 que está restando pasa al otro miembro a sumar. Me queda 12. Ahora, este 3 que multiplica pasa a dividir. Entonces me queda, haciéndolo paso a paso, me queda lo siguiente. X al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Fíjense. X cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 12 partido entre 3. 12 partido entre 3. 12 partido de 3 me da 4. Me queda lo siguiente acá. X va a ser igual a ¿qué cosa? A más menos raíz cuadrada de 4. Más menos raíz cuadrada de 4. ¿Cierto? Que 12 dividido de 3 me da 4. ¿Y qué me queda? Me queda lo siguiente. Punto y coma. X igual más menos 2. Más menos 2. Esos son mis puntos críticos. Tengo dos puntos críticos. Entonces, en este caso tenemos dos puntos críticos. ¿Cuáles son mis puntos críticos? 2 y menos 2. Dos puntos críticos. Y ellos son x igual a menos 2, punto y coma, y el otro punto crítico es x igual a 2. Tenemos dos puntos críticos, menos 2 y 2. Ahora, lo que voy a hacer es hallar mis intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pongo una recta real para poder ubicarme. ¿De dónde a dónde va a ir mi intervalo? Ya, entonces ubico una recta real. Esto no es recta, no es una recta, es un segmento. Ubico una recta real. Y hago lo siguiente. Voy a poner mis intervalos. ¿De dónde son? ¿De dónde iría? De menos 2. Ubico el 0 en la mitad. Menos 2 y 2 son mis puntos críticos. Entonces lo ubico en la recta real. Y siempre van a ser abiertos. Abierto en menos 2. Y abierto en 2. Abierto en menos 2 y abierto en 2. Bien, entonces decimos lo siguiente. Va a estar abierto de menos infinito. Abierto de menos infinito. ¿Hasta dónde iría? De menos infinito hasta menos 2. Abierto. El otro intervalo. De menos 2. De menos 2. ¿Hasta dónde? Hasta 2. Y por último, de 2 abierto a más infinito. De menos 2, de 2 abierto hasta más infinito. ¿Alguna duda hasta ahí, grupo? Mafe. ¿Qué duda hasta ahí, No, Mafe? profe. Nada. Entonces, Todo vale, precio. ¿qué dice? Nada. Está bien. Gracias, Mafe. Va de menos infinito a menos 2. De menos 2 a 2. Y de 2 a más infinito. Siempre tomando en cuenta los puntos críticos que salió derivada. Voy a buscar un número que esté dentro de la zona 1.
le voy a dar el valor de cuánto. Voy a extraer la derivada. Antes de igualar a 0, la derivada, la voy a extraer, la voy a colocar acá, el resultado de la derivada. Entonces voy a poner f', paréntesis, un número elijo dentro de esta zona, el menos 3. Cualquier valor menos el punto crítico, dentro de la zona, menos 3. ¿Y dónde voy a reemplazar? En la derivada, en el resultado de la derivada. Entonces voy a poner, en vez de poner x, voy a poner menos 3. Menos 3. Entonces me queda lo siguiente, igual. Menos 3 al cuadrado da 9, por 3, 18, menos 12, 6. Como dio positivo, ¿qué decimos? F de X crece, porque dio positivo. F de X crece. Yo le digo grupo ahora, como tienen 2 puntos críticos, ¿qué va a pasar? Como otro análisis. Va a haber punto máximo. Si hay 2 puntos críticos, va a haber punto máximo y punto mínimo. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Pero una cosa es los cortes, otra cosa es los puntos críticos. Ahorita los cortes en X no sabemos. No sabíamos si había máximo o mínimo, pero como tenemos 2 puntos críticos, van a haber 2 máximos y 2 mínimos. Va a haber un máximo y un mínimo. ¿Ya? Entonces decimos crece. Ahora voy a reemplazar un valor. Voy a reemplazar un valor en la otra zona. Un número entre menos 2 y 2. Cualquier número que esté dentro de ese intervalo. Podemos darle el 0, ¿cierto? Más fácil, el 0 en la derivada. Si reemplazo el 0 en la derivada, donde vea X reemplazo por 0, me queda menos 12. Como dio menos 12, ¿qué decimos? F de X decrece. F de X decrece. Ahora, un valor en la zona 3, un valor que esté dentro, le puedo dar el 3. Le puedo dar el 3. 3 positivo. Si le doy el 3 positivo, va a quedar también 6. Porque 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado es 9, ¿no? 9 por 3, 27. Aquí hay un error. 27 15, menos... profe. ¿Qué dice? 15. 15 de aquí, ¿no? Ya, Sí. gracias. 3 al cuadrado es 9 por 3, 27 menos 12 es 15. Aquí no hay problema. Aquí también va a ser 15. ¿Ya? 15. Por lo tanto, la función crece. Porque es positivo. Ahora, ya yo de hecho, fíjense, miren, según mis intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo puedo ver lo siguiente. Por este lado, la función crece. Porque dice crece de menos infinito hasta 2. De menos 2 hasta 2 decrece. ¿Qué va a haber aquí en este caso? Punto máximo. Fíjense, crece y decrece, va a haber punto máximo. Luego de 2 a más infinito, crece. De 2 a más infinito crece. ¿Qué va a haber acá? Está bajando y luego subiendo. ¿Qué va a haber? Cuando sube y luego baja, ¿qué hay? Punto máximo. Fíjense. Crece y decrece. Cuando crece y decrece hay un punto máximo. Cuando decrece y luego crece, ¿qué va a haber? Punto mínimo. Fíjense, aquí hay punto mínimo, que decrece y luego crece. O sea, ya antes de hacer el criterio de la segunda derivada, yo puedo darme cuenta por los intervalos si crece, que hay punto máximo o punto mínimo. Crece, decrece, hay un punto máximo. Decrece, crece, hay un punto mínimo. ¿Alguna duda, Alba? Alba. Ninguna, profe. Gracias, Alba, gracias. Profe, Siempre atento, está profe. impecable. 10 de 10 o estaba por nada más. Ya. Bien, ahora Profe, vamos a una hacer... duda. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cómo sé cuándo es abierto y cuándo es cerrado? En los intervalos siempre va a ser abierto, Juancito. Todo lo que sea intervalos de crecimiento, ¿cuáles son sus intervalos? Intervalos son estos de aquí. De menos infinito a 2, abierto. Siempre se lo toma abierto los intervalos, Juancito, para hacer el análisis. Ya, profe. Nunca cerrado. Bien, ahora vamos a ver mis puntos máximos y mínimos. Entonces voy a calcular los puntos máximos y mínimos.
puntos máximos y puntos mínimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizo el criterio de la... esto es X, utilizo el criterio de la segunda derivada. Ojo, que no es la única, por si acaso. Esto es X. Ya. El resultado de la derivada me quedó 3x cuadrado menos 12, ¿no? El resultado de la primera derivada. Aquí lo tenemos, 3x cuadrado menos 12. Voy a hallar ahora la segunda derivada para ver si hay máximo o mínimo. Entonces, para calcular el punto máximo o punto mínimo, utilizo el criterio de la segunda derivada. Entonces, utilizo el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice la segunda derivada? Si la segunda derivada es mayor a 0, hay un punto mínimo. Aquí está. Aquí está. Este es el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? No tienen que olvidarse de ese criterio. Hallar el punto máximo o punto mínimo. ¿Ya? Utilizamos el criterio de la segunda derivada. Ya, aquí está. ¿Ya? Ese criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, hagamos ese análisis. Entonces ponemos acá f segunda de x. Si derivo la segunda derivada de esta expresión, ¿qué me queda? 6x. 6x. Ahora voy a analizar como el primer punto crítico, x igual a menos 2. Tenemos que analizar como el punto crítico. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. Menos 2. Menos 2. Entonces, en vez de x reemplazamos por menos 2. Más por menos, menos. 6 por 2, 12. Más por menos, menos. 6 por 2, 12. Como da negativo, ¿qué decimos? Existe punto máximo. Lo que dio negativo es menor a 0. Cumple que la segunda derivada, al reemplazar el punto crítico, me dio negativo. Aquí lo voy a poner al ladito. F' de menos 2 salió menor a 0, porque dio menos 12. ¿Qué voy a decir acá? Existe punto máximo, porque eso es lo que me dice la teoría, que hay punto máximo. ¿Cierto? El punto máximo, ¿cuál va a ser? Paréntesis, menos 2, punto y coma, y reemplazo en la original en f de menos 2. Reemplazo en la original. Entonces tenemos lo siguiente acá. Mi función original, ¿cuál es? Esta de acá. Ahí voy a reemplazar el punto crítico. Ahí voy a encontrar el punto crítico. Por lo tanto, me queda lo siguiente. Voy a reemplazar f, paréntesis, menos 2. ¿Cuánto me da, por favor? Sáquenlo. ¿Cuánto da el resultado? Menos 2 al cubo. Calculadora, sáquenlo grupo, por favor. ¿Cuánto me da? Menos 2 más 2. ¿Cuánto da, Gabriela? Mafe. ¿Cuánto da, Sarita Pinto? Da 18. 18, ¿no? Por lo tanto, su punto entonces sería ¿cuánto? Menos 2, 18. Entonces su punto máximo es menos 2, 18. Punto máximo. Menos 2 para X. Punto y coma, 18 para Y. Así me lo tienen que hacer, grupo. ¿No sería 34? ¿Qué dice? ¿Gaba? 34. No, está bien. No, porque acá da menos 18. Si acá me da 26, a ver, acá me da menos 8, más 26. Ah, da no, 18. no. Sí, ya vi, Ya. mira.
El otro valor es ¿cuánto? X igual a 2. Mi otro punto crítico, X igual a 2. Tengo que hacer toda la misma operación, reemplazar en la segunda derivada para ver el signo. F segunda de 2. Reemplazo en la segunda derivada. La segunda derivada es para ver si hay máximo o mínimo. Esto va a ser igual a 6. Aquí tienen el resultado de la segunda derivada. Aquí está. 6, paréntesis, 2. ¿Y eso que me da? Me da igual a 12. Como dio positivo, estoy en el segundo caso. Dio positivo. Entonces es mayor a 0. Aquí va a haber punto mínimo. Porque dio positivo el resultado de la segunda derivada. Entonces ese criterio es el que estoy analizando. ¿Ya? Ese criterio que estoy analizando. Entonces me queda acá concluir de la siguiente manera. Decir que como f de 2, el resultado salió mayor a 0, el resultado salió mayor a 0, 12 es mayor a 0, es este punto mínimo. ¿Dónde? Reemplazamos el valor de 2, punto y coma, ¿dónde? En la función f2. No en la derivada, por si acaso. ¿Cuánto me da eso? Manadita Cía, Gabrielita Valverde, ¿cuánto da? Belencita Sanguino, mentalmente sáquelo, ¿cuánto da? ¿Cuánto da Belencita Sanguino? Mafre. Menos 14. Aguilar, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Menos 14. Menos 14, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, mi punto mínimo es ¿cuánto? ¿Cuánto para X? 2 para X y para Y menos 14. Ahora voy a tabular. Voy a hacer una tablita para poder graficar ya. Ya de hecho yo sé que mi dominio de la función, voy a decir que X pertenece a los reales. Podemos dejar la respuesta de esa manera. Dominio de la función X pertenece a los reales. Y la imagen de la función también podemos decir que Y pertenece a los reales. Y pertenece a los reales. Lo mismo, el mismo análisis. ¿Por qué? Por no haber restricción a hacer un polinomio al cubo, siempre cuando la función es al cubo, el dominio y la imagen es los reales. Siempre, ¿ya? Eso vamos a tenerlo bien claro, ¿ya? Ya los reales. Ya está. Ahora, para graficar, podemos hacer lo siguiente. Para acercarnos más al gráfico, solamente tenemos corte en el eje Y. Voy a hacer una tablita. X, Y, para poder graficar. X, Y. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner los puntos críticos. Mis puntos críticos son menos 2 y 2. Menos 2. Voy a darle un valor antes del punto crítico de menos 2, un menos 3. Aprovecho mi punto crítico. Menos 2, menos 3. Porque no puedo encontrar los puntos de corte en X. Trabajamos con los puntos críticos, uno antes y uno después. Después del menos 2 podemos darle el 0. Luego viene el 2 y un valor después del punto crítico 2, 3. Fíjense. Mis puntos críticos, ¿cuáles son? Menos 2 y 2. Le doy uno antes y uno después. Uno antes y uno después del menos 2. Uno antes y uno después. ¿Y dónde voy a reemplazar eso? En la función original. En la función original. Estoy tabulando, estoy viendo mi tabla de valores. Entonces empecemos con el primero. El primero es, mi función original es, la tenemos acá. X cubo. Ya. Entonces voy a reemplazar. Entonces voy a poner acá f de x igual, reemplazamos, menos 3, donde vea x voy a reemplazar por un menos 3. Aquí que me queda,
a todas las X por un menos 3. Por favor, me ayuda con la calculadora, Juan, por favor. Menos 3 elevado al cubo. 12 por menos 3 más 2. ¿Cuánto me da ese resultado? 11. 11. Entonces me da 11. Vamos con el otro. Y me da 11. Reemplacemos ahora, en vez de X, reemplacemos por menos 2. Ya tenemos cuando vale menos 2, ¿cuánto sale el punto crítico hace rato? Menos 2 era ¿cuánto? El 18. punto de hace rato. Menos 2, 18. 18. Entonces no perdamos el tiempo. Menos 2, 18 y 2 menos 14. Menos 2, 18 y 2 menos 14. Cuando valía 0 era 2, ¿no? Valía la función 2. Y cuando es 3, ¿cuánto me sale? Cuando vale 3. 7. ¿Cuánto? ¿Cuánto Menos sale? 7. ¿Menos 7? Sí, profe. Sí, ya. Ahora con eso ya voy a graficar. Con eso ya graficamos mi función. Con eso graficamos mi función. Para graficar hacemos lo siguiente. Voy a graficarlo aquí más abajo un ratito, por favor. Esto lo voy a bajar. Ya. Ahí. Ahí. Voy a ocupar ese espacio para graficar. Bien, vamos a graficar. Ya, hago mi plano cartesiano XY. Ya. Como siempre, no puede estar mudo el gráfico. YX. Ahora, primer paso lo que hago, ubico mi punto de corte. En X no sabemos, pero en Y sabemos que corta en 2. Corta en Y en 2. ¿Ya? Corta en Y en 2. Ahora, ubicamos mi punto máximo y mínimo. En menos 2, mi punto crítico, que es menos 2 y 2. Menos 2 y 2. Cuando X vale menos 2, Y vale 18. Por acá está el 18. Voy a darle escala ya. En escala lo vamos a hacer 18. 18. Aquí que hay, en menos 2, 18 que había, punto máximo o punto mínimo. Punto máximo, ¿no? Le hacemos la boquita. Porque hay un punto máximo. Luego 2 menos 14, 2, por aquí está menos 14. Nos dijo el ejercicio que había un punto mínimo. Entonces en esa dirección le hago la boquita. Le hago la boquita de mínimo, así. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La función decía que de menos infinito hasta menos 2 crece. De menos infinito hasta menos 2 crece. Luego, la función me dice que de menos 2 a 2 decrece. Desde menos 2 hasta 2 decrece la función. Entonces dimos y pasa por el corte. Baja. Y de 2 a más infinito crece. Entonces, esa es mi curva. ¿Alguna duda hasta el grupo? Entonces tenemos lo siguiente, fíjense. De menos infinito hasta 2, la función crece, está subiendo. Luego de menos 2 a 2, la función decrece, ese es mi intervalo de crecimiento. Y de 2 a más infinito, la función, la curva está subiendo, crece. ¿Ya? Acá el corte en X no sabemos exactamente, va a salir con decimal, igual acá. Vemos que corta el eje X en 3 puntos. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Cuando corta en 3 puntos, siempre va a haber un punto máximo. Aquí está mi punto máximo. Es máximo porque en esta parte de la curva, es el punto más alto de este lado, de este tramo. De este tramo es el punto más alto. Y aquí es mínimo porque en este tramo de aquí es el punto más bajo. De ahí no sigue la curva, entonces dobla. Ahora vamos a graficarlo en el GeoGebra, por favor, Juan. La función es, anótela, X cubo. Juan, por favor, que me va a dictar la función es X cubo menos 12X. X cubo menos 12X más 2. Esa es la función cúbica. Me la va a dictar ahorita ya. Vamos a hacerlo en el GeoGebra ahora. Vamos a verificar si está bien lo que hemos hecho. Entonces voy a compartir pantalla.
No vamos al GeoGebra. Ya, grafiquémoslo. Ya. 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 F de X. Ya. Igual. Entonces vamos a utilizar X cubo. Menos X 12. elevado al cubo. Menos 12X, ¿no? X más 2. Más 2. Más 2. Ahí lo he copiado mal. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Acá X cubo y bajan por si acaso, ¿ya? X cubo menos 12X, ¿no? Sí. Menos 12X Más más 2. más 2. Más 2. Ya, lo voy a deshabilitar. Ahí está la función. Ahora, lo voy a hacer lo voy a achicar un poco, ¿ya? Para que se vea la función. Aquí está. Le da con el mueve. Y aquí lo voy a mostrar. Si se fijan, aquí está el punto. Fíjense, el punto máximo en menos 2, 18. Aquí está el punto máximo. Punto de la función, hay un punto de la función, menos 2, 18. Ahora, nos movemos. Aquí está el punto de corte. Hay un punto de corte. Acá corta en X, corta acá y corta acá. Si yo le digo cuáles son los puntos de corte en X, ustedes mediante el gráfico sí lo pueden determinar. Aquí corta en X menos 3,540. Como no era un número entero, estaba complicado. Ahí también corta, interseca en el eje X, el segundo punto, en 0,170. Acá. Interseca a la función en el eje X en 3,38. 3, primer punto, segundo punto, tercer punto en X. Y en el eje Y, ahí está. Interseca la función al eje Y en un punto, que es 0,2. Y vamos a ver dónde está mi punto mínimo. Mi punto mínimo está acá. Punto mínimo. Entonces vienen. Ahí está el punto mínimo. En 2 y menos 14. Si quieren, aquí se puede venir acá, le dan clic a la. Perdón, acá le dan lo siguiente. Se van acá a la función. Se vienen acá y pueden ver las propiedades. Se vienen acá a la rueda. Y se van al eje X, al eje Y. Al eje Y pueden darle la distancia. La distancia en el eje Y. Pueden decir que vaya de cuánto en cuánto. Pueden cambiar la distancia que vaya de 5 en 5. Para que se pueda ver mejor, de 10 en 10 podemos hacerlo. Ustedes le cambian allá los ejes. Entonces, lo cambian. Entonces, fíjense que ya en Y lo cambié. Esto lo voy a mover un poquito. De tal manera que cuando haga, que lo pueden ver mejor, lo pueden visualizar mejor. Fíjense, le cambian la escala. Ustedes le pueden cambiar la escala para poder visualizar mejor el gráfico, ¿ya? Eso ya son detalles, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Ustedes le pueden cambiar la escala, ¿ya? Bien, eso sería... ¿Quedó claro o tienen duda, grupo? Danilo Bakovic, ¿qué duda? Todo bien, Profe, para el corte X, o sea, cuando tengo la función cúbica completa, digamos, X cubo menos 2X cuadrado más X. No siempre, Simplemente. la función cúbica cuando está completa, no siempre se lo puede hallar analíticamente los 3 cortes o 2 cortes, digamos. A veces cuando sale con decimales es súper complicado. Solamente lo determinan a partir del gráfico, nomás el corte, Juan. Ya, siempre solo a partir del gráfico. Cuando salen números decimales, es muy complicado, ¿me entiendes? Es muy complicado hacerlo analíticamente. Ya, se complica, a veces se complica.
Entonces, como en el caso de ahorita se nos complicó porque no había cómo factorizar. Cuando no puede factorizar, ya directamente a partir del gráfico encuentran los cortes. ¿Estamos? Estamos. Ya, ok. Vamos con el tercer ejemplo. Entonces ya saben, así lo van a hacer. Vamos con el tercer ejemplo. Voy a hacer ahorita un ejemplo donde corte en 2 puntos solamente. Ya, voy a hacer el ejemplo donde ella solamente corte en 2 puntos. Ahorita cortó en 3. Ahora vamos a ver donde corte en 2 puntos. Como en este caso, el ejemplo que voy a hacer ahorita, el tercero y último ejercicio de la clase, voy a hacer cuando corte solamente en 2 puntos. Y con eso se termina la clase. Entonces, hoy hemos visto los 3 casos. Corta en 1 punto, corta en 2, y ahora vamos a ver cuando corta en 3 puntos. Perdón, cortó en 1 punto en X. Ahorita vamos a ver que lo vamos a deducir que corta en 2 puntos. Y hace rato vimos que cortaba en 3 puntos la función, ¿no? Vamos a ver los 3 casos. Cuando cortó en 1 punto, en 3 puntos y en 2 puntos en el eje X. Veamos ahorita, inciso A, puntos de corte. Puntos de corte. En el eje X, sabemos que Y vale 0. Y es igual a 0. Anotamos la función. Y lo igualamos a 0. Corta en X, Y vale 0. ¿Qué caso de factorización hacemos? Caso 1, factor común, X. X cubo dividido entre X, ¿qué me queda? X cuadrado. X cubo dividido entre X me queda X cuadrado. Ya, X al cuadrado. Menos 6X cuadrado dividido entre X me queda 6X. Más 9X dividido entre X me queda 9. Cierro paréntesis y eso lo igualo a 0. Aquí puedo factorizar trinomio cuadrado perfecto o trinomio de la forma, como ustedes quieran. Igual voy a llegar a lo mismo. X menos, bajo el signo del segundo término aquí al lado de la X. Cierro, abro, X. Le saqué la raíz cuadrada de la primera variable, ¿no? Repetimos, menos por más, menos. Dos números que multiplicado de 9 y que sumado de 6. 3 y 3. 3 por 3 me da 9. Menos por menos da más. Y menos 3 menos 3, menos 6. Eso lo igualo a 0. Ahora, ¿qué tenemos? X igual a 0, mi primer punto crítico. El otro punto crítico, ¿cuál sería? X igual a 3. Como este de acá es el mismo, entonces tenemos solamente 2 puntos críticos. Perdón, sería 2 puntos de corte, no críticos, estamos mal. Puntos críticos, puntos de corte. Puntos de corte en X. No se van a confundir, una cosa es punto de corte, otra cosa es punto crítico. ¿Ya? No es lo mismo. A veces coincidencia que el punto crítico coincide con el corte. No se van a sorprender. A veces da el caso que justamente el punto crítico coincidió con el corte. Entonces mi corte en X corta en 2 puntos. Como corta en 2 puntos, van a ver qué cosa. Va a haber un punto máximo y un punto mínimo. Eso es lo que le dice el resumen, ¿no? Ya de hecho, ya va a haber 2 puntos de corte en X, va a haber un punto máximo y un punto mínimo en la función. Ya sin graficar ya me doy cuenta de eso. Ahora en el eje Y, corte en el eje Y, entonces X igual a 0. Tenemos acá Y igual. Si reemplazan toda esta función, ¿qué va a quedarme? 0. 0 al cubo, 6 al cuadrado, 6 por 0 al cuadrado me da 0. Por 6, 0. 9 por 0, 0. Corta el eje Y en 0 también. ¿Cierto? Lo vamos a poner así para que ustedes lo tengan en procedimiento. ¿Ya? Es importante que hagan el procedimiento. ¿Qué dice? Si analizando, digamos, con esas reglas que usted puso, digamos, si sé directamente que como solo cortó en un punto en X, no va a haber punto máximo ni punto mínimo, ¿puedo ponerlo directo que no va a haber y ahorrarme todo el procedimiento ese? Y que necesita demostrarlo, Juancito. Ese problema tiene que demostrarlo. ¿Por qué no hay máximo? ¿Por qué no hay punto mínimo? Es como que usted es una empresa, ¿me entiende?
que vende, qué sé yo, algún producto. Al cliente, para poder vender su producto, usted le puede decir, usted puede saber con certeza, pero tiene que demostrarlo, digamos. Entonces usted tiene que demostrarme a mí, porque yo soy el que le voy a calificar si está bien su producto o no. ¿Estamos? Estamos, profe. Usted ya de entrada, usted ya sabe en su cabeza que no va a haber máximo ni mínimo, pero tiene que demostrarlo, digamos. ¿Por qué no hay máximo? Porque no hay mínimo. O sea, tiene que demostrar. ¿Ya? Tiene que demostrar su hipótesis, porque en realidad usted tiene una hipótesis, parte de un supuesto. ¿No ve? No parte de un supuesto y tengo que encontrar mi tesis o conclusión, que es demostrar que no hay máximo ni mínimo. O sea, tiene que demostrármelo. Usted dice, se supone. Usted supone para usted, pero para las otras personas no. Siempre tiene que demostrar, Juancito. ¿Estamos? Estamos, profe. Ya. Entonces, ahorita corta al eje Y en Y igual a 0. Entonces, tenemos un punto de corte, ¿no? En un punto corta. Corta a Y. Ya, entonces corta al eje Y en un punto. Ahora, ya hicimos punto de corte. El inciso B, ¿qué me pide el inciso B? El inciso B me pide intervalo de crecimiento y decrecimiento. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde crece y dónde decrece? Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Veamos. Para hallar mi intervalo de crecimiento y decrecimiento hacemos lo siguiente. ¿Qué criterio hacemos? Utilizamos el criterio de la primera derivada. Utilizamos el criterio de la primera derivada. Primera derivada. Entonces voy a derivar. Mi función original la voy a colocar aquí para que ustedes puedan ver cómo, de dónde sale la derivada, ¿ya? Entonces vamos a derivar. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, f' de x, f' de x, igual. La derivada de x cubo es 3x al cuadrado. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Si hubiera un número aquí, un 5, la derivada de 5x cubo sería 15x cuadrado, porque el 3 multiplica el número que está aquí adelante. Menos la derivada de 6x cuadrado, ¿qué es? 12x. Más la derivada de 9x es 9, porque la derivada de x es 1. 1 por 9 es 9. Ya, entonces ya tenemos el resultado de la primera derivada. ¿Qué hacemos? Ese resultado lo igualo a 0. Ese resultado lo igualo a 0. Después de hacer eso, lo igualo a 0. ¿Para qué hago? Voy a dividirlo todo entre 3 para hacerlo más chico, porque todos son múltiplos de 3. ¿Qué va a quedarme? X cuadrado, porque 3 dividido entre 3 me da 1. 12 dividido entre 3 me queda 4. Y 9 dividido entre 3 me queda 3. Eso lo igualo a 0. Ahora voy a factorizar porque es una ecuación. Y si no puedo factorizar, ¿qué hago? La cuadrática. X, bajamos el primer signo, menos el signo del segundo término, ¿no? X menos por más me da menos. Dos números que multiplicado de 3 y sumado de 4, porque son signos iguales, 3 y 1. Igual a 0. Por lo tanto, mis puntos críticos, ¿cuáles serían? Mis puntos críticos. Mis puntos críticos, ¿cuáles serían, grupo? X igual a ¿cuánto? Tengo acá dos factores. Entonces, mis puntos críticos son X igual a ¿cuánto? A 3. Punto y coma. Y el otro punto crítico es X igual a 1. 3 por este factor y 1 por este factor. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya tengo mi punto crítico, ahí voy a poner mi punto crítico donde la derivada, donde la función crece o donde decrece. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Pues necesito ubicar mi recta real.
Necesito ubicar mi recta real. Para ubicar mi punto crítico. Mis valores críticos, ¿cuáles son? 1 y 3. 1 y 3. Voy a ubicar en la recta real. Lo tenemos acá. 0 en la mitad. 1 y 3. Y siempre son abiertos. Mis puntos críticos siempre van a ser abiertos. Abierto en 1 y abierto en 3. Abierto en 1 y abierto en 3. Bien. Ya tenemos entonces. ¿Cuáles serían mis intervalos? ¿Quién me ayuda, por favor? Mis intervalos, ¿cuáles serían? ¿De dónde a dónde? ¿Abierto de dónde? De menos infinito hasta dónde. ¿Hasta dónde iría mi primer intervalo? Hasta 1, ¿no? El segundo intervalo, ¿de dónde iría? ¿Abierto de dónde? ¿De 1 hasta dónde? Hasta 3. 3. Y el tercer intervalo, ¿de 3 hasta dónde? Hasta infinito. Hasta infinito. Esos son mis intervalos, de 3 punto y coma infinito. Ahora, como voy a utilizar el criterio de la primera derivada, voy a poner f' y pongo un número que pertenezca al intervalo de menos infinito hasta 1. No incluye el 1, cualquier número de acá, el 0. Y el 0 y reemplazo ¿dónde? En la primera derivada. En la derivada, la primera derivada. Ojo, ustedes tienen, fíjense, el resultado de la derivada acá, le igualaron a 0 dividido entre 3. No, es en la original, en la derivada, al comienzo, antes de hacer operaciones. Ahí es que van a pasar el valor. Entonces tenemos acá dentro de este intervalo sería el 0. Acá tenemos 3, paréntesis 0, 12, paréntesis 0, 0 paréntesis. ¿Cuánto me da? 9. Como digo positivo, ¿qué decimos? F de X crece. F de X, la función crece. Porque dio positivo, crece. Si da positivo, la función crece, ¿ya? Ahora voy a reemplazar entre 1 y 3. ¿Cuál sería? Puede ser inclusive decimales. Puede ser 1,1, 1,2, 1,5, 2, hasta 2,9. Le voy a dar el valor de... Voy a reemplazar, le voy a dar el valor de 2. ¿Cuánto sale el resultado? Por favor, si le doy el valor de 2. Aquí 2 voy a reemplazar. ¿Cuánto sale? 2. 9. ¿Cuánto? 9, profe. A ver, veamos. 4 por 3, 12. Más 9, 21. Menos 24, menos 3. Mucho cuidado, por favor. Ahí tengan cuidado con los signos. ¿Está bien si dice menos 3? ¿Qué dicen ustedes? Profe, está bien. Profe, está bien el menos 3. Se crece. Ahora le voy a dar un valor que esté en el último intervalo. Un 4 le voy a dar. F' de 4. Acá tenemos 4. 4. ¿Cuánto sale el resultado, grupo? ¿Me dictan? 9. 9. Ahí da 9. Correcto. F de X crece. F de X crece. Ahora miren, grupo. Si ustedes analizan, yo aquí ya con los intervalos puedo darme cuenta si hay máximos o hay punto mínimo. Ya con los intervalos me puedo dar cuenta. Fíjense. De menos infinito hasta 1, la función crece. La función crece, va a ir subiendo. Hasta 1 crece. De 1 a 3 decrece, baja. ¿Qué va a haber ahí? Punto máximo. ¿Dónde va a haber el punto máximo? En 1. Ya fíjense, ahí ya se dan cuenta. Luego de 3 a más infinito crece. Crece. Como acá decrece y acá crece, ¿qué va a haber? Punto mínimo. Entonces ya yo sé de entrada que va a haber punto mínimo en 3 y va a haber punto máximo en 1.
Antes de hacer ya yo el criterio de la segunda derivada, me doy cuenta que va a haber un punto máximo, aquí va a haber un punto mínimo. Y demostrémoslo. Lo vamos a demostrar con el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Con el criterio de la segunda derivada. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, calculando los puntos máximo o mínimo entonces hacemos lo siguiente: punto máximo o punto mínimo. Utilizar el criterio de la segunda derivada. Utilizar el criterio de la segunda derivada. Ya utilizamos el criterio de la segunda derivada. Por lo tanto, la primera derivada, dijimos que me quedó ¿qué cosa? F' de X igual F' de X igual. Voy a borrar acá. Y ponemos lo siguiente. Una vez le voy a copiar la función ya, derivada. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a copiar acá la derivada. Voy allá a la segunda derivada. Ponemos F segunda de X. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Igual. 3 por 2, 6. 6X. Menos 2. La derivada de 12X es 12. La derivada de 9 es 0. Aquí ya nos iguala a 0. Trabajo con mi punto crítico con X igual a 1. Empecemos con el primer punto crítico. Entonces voy a reemplazar en la segunda derivada. Reemplazamos F' de 1. Donde vea X reemplazo por 1. ¿Qué me quedó? Grupo. Quedó menos 6. Como quedó negativo, ¿qué decimos? Quedó negativo. Existe punto máximo. Punto máximo. Si queda negativo es menor a 0. Entonces existe punto máximo. ¿Dónde? 1, mi punto crítico, y reemplazo ese 1 en la función, no en la derivada, porque eso dice f de 1, no dice f' de 1. Reemplazo en la orientación. Por lo tanto, ¿cuánto es mi f de 1? Mi f de 1 aquí es igual. Pedimos y copiamos la función original. La función original es x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Ahí es donde voy a reemplazar. El valor de 1. Entonces tenemos lo siguiente. Acá poner 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. Cierro paréntesis. Igual. ¿Qué me queda acá? 9 por 1, 9 más 1, 10 menos 6, 4. Ya tengo entonces el valor de Y, mi punto máximo, equivale a cuánto? A 1 para X, 4 para Y. 4 para Y. Ahora voy a analizar con el otro punto. El otro valor crítico, ¿cuál es mi otro valor crítico? 3. Reemplazo ahora con X igual a 3. El mismo procedimiento voy a hacer, pero con 3 ahora. No sé cuánto me sale. Entonces voy a hacer ahora con X igual a 3. 3 voy a poner acá. Voy a cambiar 3. ¿Cuánto sale el resultado? 6 por 3, 18. Menos 12, 6 positivo. Existe punto mínimo. Cuando da positivo el resultado de la segunda derivada, existe punto mínimo. ¿Dónde? En 3 y f de 3. ¿Cuánto sale f de 3, Juan? ¿Cuánto sale f de 3? 0. ¿Cuánto? 0, profe. 0, ya. 0. Entonces, mi punto
Mínimo, ¿cuánto vale mi punto mínimo entonces? 3, 0. Punto mínimo, 3 para X, 0 para Y. Si se fijan, coincidió con el corte en X. Cortaba en X, este es un corte en X, porque cuando corte en X ya vale 0. Coincide el punto mínimo con el corte en X. Entonces ahora ya graficamos. Como tenemos corte, ya no necesitamos tabular porque tengo corte en X, tengo corte en Y y tengo mis puntos máximos y mínimos. Veamos. Para graficar, entonces, suficiente si tenemos ya los cortes y puntos máximos y mínimos, pues es suficiente para poder graficar. Veamos. Tenemos lo siguiente. Primero ubico mi punto de corte. Corta en X, ¿dónde? En 0 y corta en X en 3. Corta en X en 3. Ahora, hay un mínimo entre 0. Un mínimo entre 0. Le hago la boquita. Hay un mínimo entre 0. Ahí la boquita. En Y corta en 0. Y el punto máximo, veamos. Hay un punto máximo, ¿dónde? En 1, 4. Hay un punto máximo en 1, 4. Entonces, hay un punto máximo en 1, 4. 1 para X. Por aquí y 4 para Y. Punto máximo. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La función dice, de menos infinito hasta 1 crece. Como aquí hay un punto máximo, le hacemos la boquita. Así, por ahí va a venir la curva, que es un punto máximo. Que es un punto mínimo, la boquita para arriba. Entonces viene de menos infinito hasta 1 crece. Luego de 1 a 3 decrece. Y de 3 más infinito crece. Si se fijan, solamente corta al eje X en 2 puntos y corta al eje Y en 1 punto 0. Este es mi punto máximo, mi punto mínimo. ¿Alguna duda hasta ahí, grupo? Para la función, Juan, anótela por favor la función X cubo menos 6X cuadrado más 9X. X cubo menos 6X cuadrado más 9X, porque lo vamos a verificar en GeoGebra si lo hemos hecho bien. X cubo, ¿ya lo anotó? Ya. Vamos a verificarlo en GeoGebra si está bien graficado. Entonces vamos a anotar acá la función. Vamos a borrar. Ya. Ponemos f de x igual x cubo, x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. No, aquí lo vamos a bajar acá. X cubo menos 6x, ¿no? 6x cuadrado 6x al cuadrado más 9x. Más 9x, gracias. Más 9x. Ahí está, esto lo voy a cerrar. Y ahí está, fíjense la función. Claramente se ve, ya moverlo con el mueve. Claramente se ve, miren. Ahí está. Voy a cambiarle la distancia a X. Voy a volver otra vez a la original. Me vengo acá. Y activar en 1 que quede en Y. Normal como antes. Normal como antes. Ahí está. Fíjense. Analizamos la función. Vemos aquí claramente que de menos infinito hasta 1 crece. Vamos a ver cuánto vale el punto máximo. Aquí tenemos el punto máximo, punto mínimo, y justamente coincide con el corte. Fíjense, interseca al eje, la función al eje X en 2. Aquí en 0, 0. Interseca la función al eje X en un punto. En ese punto es 0, 0. El segundo punto, ¿cuánto es? El punto B, que es 3, 0, es el segundo punto. Siempre va yendo de izquierda a derecha. Y este es el punto A, es el punto máximo. 1, 4. 1 para X y 4 para Y. Ahora me faltó encontrar el dominio y la imagen, ¿no? ¿Alguna duda hasta el grupo?
quiere decir que lo hemos hecho bien. O el mínimo coincidió con el corte. Crece, decrece, crece. Ahora vamos a hallar mi dominio de imagen para terminar. Para terminar mi dominio de imagen. Creo que quedó claro, ¿no? El grupo. Miguel Cardona, ¿alguna duda? Dominio de la función x pertenece a los reales. Pueden escribir así o poner dominio de función igual a los reales, lo mismo. Y la imagen de la función, como es y, podemos decir y pertenece a los reales. La imagen también se llama rango, ¿ya? La imagen o rango. ¿Ya? ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces,